Seguramente, si yo les comienzo a hablar sobre los HDMI, podrán llegar a pensar que todos los cables son iguales, pero en realidad no es así. Hoy les vamos a hablar sobre el HDMI 2.1, que si bien no es la versión más reciente de esta interfaz, es una versión perfectamente competente para los estándares actuales. Y bien, ¿qué es el HDMI 2.1? Porque no solamente es un cable más grueso, sino que es la evolución de versiones anteriores de la High Definition Multimedia Interface, o HDMI. Es el estándar diseñado para que el video y el audio viajen sin restricciones, permitiendo por primera vez resoluciones de 8K a 60 Hz e incluso 4K a 120 Hz. A nivel técnico, el salto clave está en el ancho de banda, ya que pasamos de 18 GB por segundo de la versión 2.0 a unos impresionantes 48 GB por segundo de la versión 2.1. Y a pesar de que ambas versiones cuentan con la misma cantidad de canales, siendo 3 para datos y una de reloj, la versión 2.1 logra este cambio de velocidad gracias a una tecnología llamada FRL o Fixed Rate Link, que básicamente hace que el cable ahora sea mucho más eficiente empaquetando datos y utiliza todos sus canales para mover información de imagen, eliminando los viejos límites de transmisión. Además, incluye funciones como el BRR o tasa de refresco variable, que hace que los videojuegos se vean fluidos y sin cortes, y el EARC, que permite que el sonido de alta fidelidad como Dolby Atmos viaje por el mismo cable sin perder calidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante esta interfaz? Esta interfaz es importante ya que actualmente el HDMI o High Definition Multimedia Interface es la interfaz de audio y video más utilizada en el mundo, consolidándose como el estándar principal para conectar televisores, monitores, consolas de videojuegos, ordenadores, etc. Además, es de resaltar que gracias a la tecnología implementada en el HDMI 2.1 podemos tener mayores velocidades y además lograr disfrutar de formatos como lo es 8K, que en versiones anteriores no se podría ver. Existen otras alternativas y versiones además del HDMI 2.1 para conexiones de video, así que las compararemos y veremos sus ventajas. Esta primera gráfica muestra la velocidad de transferencia de información. La escala se encuentra en GB por segundo. El HDMI 2.1 es varias veces más rápida que sus versiones anteriores, un poco por delante ante la competencia, pero es superado por el DisplayPort 2.1. En cuanto a la resolución máxima que permite el HDMI 2.1 llega al 8K, el doble que las demás versiones, pero vuelve a ser superado por el DisplayPort 2.1. Resaltar que estas resoluciones se encuentran en 60 Hz, pero podrían aumentar hasta 120 al bajar la resolución, con excepción del HDMI 1.4 y USB 2.0 que solo permite 30 Hz, este último por no soportar video de forma nativa. En el apartado de uso está este gráfico, que da un rango de entre el 70 y el 75% para todas las versiones del HDMI, siendo este el más usado por mucho, mientras que una comparativa entre solo versiones del HDMI, la versión más usada es la 2.0 seguido de la 2.1. En cuanto a las ventajas de los HDMI, estos tienen gran compatibilidad en televisores, consolas y proyectores, pero no soportan múltiples pantallas, ya que requiere de un adaptador. En cuanto al DisplayPort, tiene mayor ancho de banda que el HDMI en versiones equivalentes, soporta múltiples pantallas con un solo puerto y el DisplayPort 2.1 alcanza hasta 16K, pero es menos común en televisores y dispositivos de consumo masivo, requiere hardware compatible más orientado a PCs. En los USBs pueden transmitir video, datos y energía en un solo cable, ideal para laptops modernas y estaciones de trabajo portátiles, pero dependen de adaptadores y compatibilidad del dispositivo. Comparando solo las versiones del HDMI, el 1.4 es el básico ya en desuso, el 2.0 el más común y equilibrado, y el 2.1 es el más potente pero menos compatible. Escoger cuál utilizar dependerá de lo que se quiera transmitir. Bueno, ya vimos que es un HDMI 2.1, cómo funciona y toda la teoría detrás de este conector. Para ir cerrando esta presentación, vamos a pasar a la parte práctica. ¿Dónde lo vemos realmente en nuestro día a día? Vamos a repasar los aparatos y electrodomésticos que tenemos en nuestra casa y dependen de esta tecnología para funcionar. El ejemplo más claro lo tenemos en las consolas de videojuegos de nueva generación, como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Para que estas consolas entreguen su máximo rendimiento y resolución en 4K y 120 cuadros por segundo, necesitan forzosamente un cable HDMI 2.1. Además,
Nos permite usar las tecnologías como el VRR para que los juegos se vean súper fluidos y no haya cortes bruscos en la imagen. Y obviamente del otro lado de este cable tiene que haber una pantalla que soporte todo esto. Los Smart TVs modernos y los monitores de alta gama ya traen puertos HDMI 2.1 de fábrica. Esto les permite recibir esa cantidad masiva de datos sin ningún cuello de botella. Si conectas tu equipo a una tele más antigua, sí te dará video, pero estarás perdiendo todas esas ventajas de velocidad y calidad. Tampoco podemos dejar fuera a nuestras herramientas de trabajo. Las laptops y las tarjetas gráficas de las computadoras usan este puerto para conectarse a monitores externos sin perder nada de rendimiento. Esto es clave si trabajas con simulaciones, edición o simplemente necesitas tener múltiples pantallas de alta resolución funcionando sin ningún tipo de retraso. Finalmente, no nos podemos olvidar de los reproductores Blu-ray 4K. Estos aparatos aprovechan todo el ancho de banda del HDMI 2.1 para mandar las películas en ultra alta definición con colores muy precisos y sin comprimir la imagen, dándonos una experiencia de cine real en la sala de nuestra casa. En resumen, este puerto es la pieza clave que saca el mayor provecho de nuestras pantallas y equipos. Con todo esto concluimos nuestra presentación, esperamos que la información les haya sido muy útil y muchas gracias por su atención.